Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 16 al 22 de enero. Nuestra clase se titula Hemos hallado al Mesías y vamos a comenzar ahora con el libro de Juan. Este es un capítulo, hermanos, muy especial, una clase que pienso que llega muy fuerte a nuestros corazones y que nos brinda también mucho conocimiento. Realmente cada clase es especial. Ustedes pensarán, ella siempre dice que la clase es especial. Es que no sé si les pasará a ustedes igual que me pasa a mí, pero cada vez que estudiamos una clase descubrimos cosas nuevas, aunque la hayamos leído muchísimas veces, y sentimos que siempre hay algo más en ella que nos ayuda, que nos guía y que nos permite ir progresando en esta vida de mortalidad que tenemos. En el libro de Juan primero, número 1, capítulo 1, perdón, vamos a mencionar lecciones muy importantes. Jesucristo estaba en el principio con Dios. Vamos a hablar de algo muy importante, hermanos, y es del Jesucristo preterrenal, de esa existencia preterrenal que todos nosotros hemos tenido, y vamos a leer cosas muy interesantes con respecto a eso. También que Jesucristo es la luz y que podemos obtener nuestro propio testimonio del Salvador y luego invitar a otras personas a venir y ver. En este capítulo, hermanos, debemos tener, además de lo que es el capítulo 1 de Juan en nuestras escrituras de la Biblia, debemos tener también paralelamente la traducción del profeta José Smith. Recuerden que en las anteriores clases hemos mencionado que el Señor mandó al profeta a realizar una traducción de la Biblia. Mencionamos también que no era una traducción a otro idioma, se trataba de una revisión inspirada de todas aquellas partes preciosas e importantes que se habían perdido y cosas que necesitaban una aclaración que nos ayudara a nuestro entendimiento. Y en el capítulo 1 del libro de Juan, el profeta José Smith menciona varias cosas importantes en su traducción, por lo cual cuando comencemos a leer los versículos, voy a procurar ir leyendo los versículos y a su vez mencionar aquellos de los cuales se hace mención inspirada en la traducción de José Smith, para que luego entonces empecemos a analizar estas importantes lecciones que tenemos. Quería hacer mención, hermanos, de lo importante que es que todos nosotros estudiemos en nuestros hogares la lección del Ven, Sígueme. Tenemos un manual que lo he enseñado ya en las anteriores clases desde que comenzamos, y es el que usamos para uso familiar en nuestros hogares. No es el mismo que utiliza el maestro, evidentemente es el mismo material, pero el manual del maestro está enfocado a la manera de poder enseñarles y con ciertos puntos y ciertas estrategias, vamos a decirlo de esa manera, que nos ayuda a enseñar, que es este que tenemos aquí, que es un poquito distinto en su portada, para que cuando lo vean no digan que ¿qué manual tiene allí la hermana que está explicando y luego nosotros en nuestro hogar tenemos uno distinto? Es por eso. Pero el manual que nosotros tenemos para estudiar en nuestros hogares es muy detallado y presenta información importantísima. Por eso quiero mencionar algunas de las cosas que allí aparecen, sobre todo para aquellas personas que quizás no lo tengan todavía, pero que recuerden que lo tienen también disponibles en sus teléfonos. La herramienta de la biblioteca del Evangelio es imprescindible, hermanos, y es muy importante si no tenemos escritura, si no tenemos los libros a mano. Podemos recurrir a la tecnología.
Y eso nos ayuda y nos facilita en cualquier lugar poder estudiar. Incluso leer solamente algún versículo, algún punto en específico que queramos hacer. Tenemos muchísimas ventajas, hermanos, para poder estudiar el Evangelio. Entonces, como mencioné, quería leer algunas cosas que aparecen en ese manual que tenemos para el uso de nuestro hogar. Porque allí comienzan haciéndonos una pregunta que a mí me pareció súper importante y muy dada a la reflexión. Porque, como lo he dicho en otras oportunidades, muchas veces cuando leemos la Biblia, cuando leemos esas historias en el libro de Mormón, mencionamos, pero ¿cómo es posible que no crean? ¿Cómo es posible que se comporten así? ¿Por qué no reconocieron al Salvador? Aquí nos hacen una pregunta al principio, introductoria, que nos permite quizás reflexionar en nuestros corazones y pensar, ¿qué habríamos hecho nosotros si hubiésemos estado allí? ¿Tendríamos la misma seguridad que sentimos ahora en nuestro corazón al tener todo este material? Y entonces nos dice, ¿se ha preguntado alguna vez si habría reconocido a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios si hubiera vivido durante su ministerio terrenal? Es una pregunta muy fuerte. ¿Lo habríamos reconocido si ahora mismo lo tuviésemos aquí presente? Si nosotros, más bien hubiéramos estado en la época en que él tuvo su ministerio terrenal. Por años, los israelitas fieles habían esperado y habían orado por la venida del Mesías. Recordemos, hermanos, que Jesucristo es Jehová en el Antiguo Testamento y es el Mesías en el Nuevo Testamento. El pueblo israelita había orado muchísimo esperando la venida del Mesías que le había sido prometida en tantas profecías que se dieron en el Antiguo Testamento. Entre ellos estaban Andrés, Pedro, Felipe y Natanael. Cuando lo conocieron, ¿cómo supieron que él era aquel que habían estado buscando? Otra pregunta muy interesante, ¿verdad? Porque cuando leemos parece algo fácil. Y nos es fácil juzgar a esas personas como mencionamos al principio. Pero si hubiésemos sido nosotros, entonces ellos nos dan allí una lección muy importante de cómo llegaron ellos a reconocer a Jesucristo. Y es algo que nos permite a nosotros hacer crecer nuestro testimonio al ver la manera como ellos nos ejemplifican qué es lo que debemos hacer para conocer al Salvador, qué debemos hacer para tener un testimonio de Él. Y nos dice, ¿cómo tuvieron ellos ese testimonio? ¿Cómo supieron que Él era aquel que habían estado buscando? De la misma forma que todos nosotros llegamos a conocer al Salvador, al aceptar la invitación de venir y ver, como nos dice en Juan 1:39, que ahora dentro de poco vamos a leerlo. Para saber por uno mismo, leemos acerca de Él en las Escrituras. Evidentemente nosotros no estuvimos presentes cuando el Salvador estuvo aquí en la tierra, pero tenemos las Escrituras, tenemos a nuestros profetas, tenemos muchas personas que dan testimonio de Él y que nos ayudan a formar nuestro propio testimonio, evidentemente con nuestro esfuerzo y con la recepción que nosotros damos a esos mensajes. Para saber por nosotros mismos, leemos acerca de Él en las Escrituras, escuchamos su doctrina, vivimos conforme a su manera de vivir, sentimos su espíritu. En el proceso descubrimos cómo lo hizo Natanael, que el Salvador nos conoce, nos ama
y desea que nos preparemos para recibir cosas mayores, como nos dicen hacia el final del capítulo 1 de Juan, en el versículo 50. Por eso es tan importante esa invitación de venir y ver, que ahora vamos a desarrollar un poco más ese punto que es tan importante. Entonces vamos a comenzar sabiendo quién era Juan, y nos lo dicen también aquí en el manual. Nos dice que Juan era discípulo de Juan el Bautista. Él seguía a Juan el Bautista. Y posteriormente llegó a ser de los primeros seguidores de Jesucristo y uno de sus 12 apóstoles. De eso vamos a leer en los versículos. Él escribió el Santo Evangelio según San Juan, varias epístolas y el libro de Apocalipsis. En su Evangelio, él se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Juan el amado, leemos sobre él muchas veces. O el otro discípulo. El entusiasmo de Juan por predicar el Evangelio era tan fuerte que pidió permanecer en la tierra hasta la segunda venida del Salvador, a fin de poder traer almas a Cristo. Imagínense ese amor tan grande que tenía Juan hacia nuestro Salvador y al hacer su obra aquí en la tierra. Y sobre esto podemos leer, hermanos, en Doctrina y Convenios 7, versículos del 1 al 6. También podemos leer sobre Juan en la guía para el estudio de las Escrituras. Esta guía es muy importante, hermanos, que ahí tenemos muchísima información de los distintos personajes de los cuales leemos en las Escrituras y de muchos otros conceptos. Les recomiendo que las consulten, que las busquen, las tienen en sus escrituras en papel y también hacia el final, y también la tenemos en la aplicación de la biblioteca del Evangelio. Entonces, dada esa introducción tan específica y tan importante que tenemos en el manual del Ven, Sígueme, vamos a iniciar entonces con los versículos que tenemos en el capítulo 1 de Juan. Vamos a leerlos todos como una historia que es, y luego vamos a analizar las lecciones para no parar y interrumpir la historia para luego seguirla, quizás un poco como que se pierde el hilo de la historia, aunque puede que haya momentos en que podemos hacerlo también. Como mencioné, vamos a ir haciendo un paralelo de los versículos con la traducción que nos hizo el profeta José Smith. Por eso tengo aquí mis escrituras en papel y los versículos del capítulo 1 de Juan los voy a leer en mi teléfono desde la aplicación de la biblioteca del Evangelio. Nos dice entonces lo siguiente. Capítulo 1 de Juan. Cristo es el verbo de Dios. Él creó todas las cosas y fue hecho carne. Juan bautiza a Jesús y testifica que Jesús es el Cordero de Dios. Juan, Andrés, Simón, Felipe y Natanael creen en Cristo y lo siguen. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Nos dice en la Biblia, en nuestra Biblia normal. Tenemos que en la traducción de José Smith nos dice: en el principio fue predicado el Evangelio por medio del Hijo, y el Evangelio era el verbo, y el verbo era con el Hijo, y el Hijo era con Dios, y el Hijo era Dios. Vemos que está un poco más especificado y explicado. En el segundo versículo nos dice: este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En el 4 nos dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron, nos dicen en la Biblia. En la traducción del profeta nos dice, en él estaba el evangelio y el evangelio era la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en el mundo resplandece y el mundo no la percibe. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino al mundo como testigo para que diese testimonio de la luz. Entonces nos mencionan aquí también acerca de Juan en los versículos. No los podemos leer todos específicamente por razones de tiempo, como mencionamos siempre, solamente leeré algunos. Pero aquí en la traducción nos los explican también muy bien y nos dice, este vino al mundo como testigo, refiriéndose a Juan, para que diese testimonio de la luz, para que diese testimonio del evangelio a todos por medio del Hijo, a fin de que los hombres creyesen por él. No era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Recuerden que estamos mencionando que estos versículos se refieren a Juan el Bautista, la cual era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Estamos hablando, hermanos, de la luz de Cristo. En el versículo 10 de la Biblia nos dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hemos leído muchas veces acerca de estas escrituras. Y en la traducción nos dice, sí, el Hijo de Dios, aquel que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y no lo recibieron. Entonces nos menciona en el versículo 14, nos dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y nos dice que Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, ese es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. Entonces, en la traducción, en el versículo 16 nos dice, porque en el principio era el Verbo, sí, el Hijo que es hecho carne y enviado a nosotros por la voluntad del Padre. Y cuantos crean en su nombre recibirán de su plenitud, y de su plenitud recibiremos todos, sí, inmortalidad y vida eterna por medio de su gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la vida y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Porque la ley fue según un mandamiento carnal, para la administración de la muerte, mas el Evangelio fue según el poder de una vida sin fin, por medio de Jesucristo, el Hijo unigénito, que se halla en el seno del Padre. Y entonces nos dice también, en el versículo 18 hay algo muy importante que nos dice en la Biblia, y que mencionan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice que a Dios nadie lo vio jamás. Y podemos pensar, pero hemos leído relatos de quienes han llegado a ver a Dios. ¿Por qué allí nos dice eso? En la traducción de José Smith nos dice lo siguiente. A Dios nadie le vio jamás. Esto en el versículo 19 de la traducción. Y a Dios nadie le vio jamás, excepto el que ha dado testimonio del Hijo. Pues si no es por medio de él, nadie puede ser salvo. Y más adelante, Juan también menciona acerca de eso, específicamente
En Juan 6:46, Juan aclara su propia declaración que vemos ahora en el capítulo 1. Así que les recomiendo que vayan a Juan 6:46 cuando lean ese versículo acerca de que nadie ha visto a Dios. Naturalmente que han habido profetas, como mencionábamos, que vieron a Dios. José Smith enseñó, sin embargo, que el Padre se manifiesta solamente a fin de dar testimonio de Jesucristo, su Hijo unigénito. Continuando entonces, nos dice lo siguiente. En el 19, y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Enviaron personas a averiguar quién era Juan, qué era lo que él estaba haciendo. Entonces, tenemos lo siguiente, que él le empezaron a hacer preguntas y dice, yo no soy el Cristo, mencionó él, nos dice en el versículo 20, y le preguntaron, ¿y tú quién eres entonces? Le preguntaron si él era el Elías. Y él dijo que no, le preguntaron si él era el profeta. Y él respondió no. Y entonces le dijeron, pues dinos quién eres para que nosotros podamos decirlo a quienes nos han enviado. ¿Qué es lo que dices tú de ti mismo? Nos dice el versículo. Y él dijo en el 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y entonces dice que ellos le preguntaron que si él no era el Cristo, ni tampoco era Elías el profeta, entonces ¿por qué él bautizaba a las personas? Y Juan les respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros hay uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir después de mí, el que es antes de mí, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Fijémonos, hermanos, en la humildad de Juan al hablar, al dar siempre el lugar al Salvador. Aunque él tenía seguidores, aunque él era un instrumento en las manos del Señor muy importante, él con gran humildad reconocía la divinidad del Hijo unigénito de Dios, de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces nos dice que estas cosas acontecieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Entonces vamos a leer algunas de las cosas que nos dicen en la traducción, que nos dice en el 28, él es aquel de quien doy testimonio, él es el profeta, sí, Elías, el que viene después de mí y antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado, sí, cuyo lugar puedo ocupar. Una declaración muy importante, porque él bautizará no solo con agua, sino con fuego y con el Espíritu Santo. Entonces nos mencionan que al día siguiente, nos dice en la Biblia, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esos versículos nos traen muchos recuerdos, ¿verdad? Lo escuchamos en nuestro bautismo, lo escuchamos en prácticamente todos los bautismos en el discurso que se da acerca de esta importante ordenanza. Nos dice, este es aquel a quien yo dije, después de mí viene un varón que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que reposó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu y que reposa sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo.
y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, tenemos aquí un relato hermoso acerca de lo que ocurrió con Juan el Bautista y con el Salvador durante el bautismo. Siempre nos han explicado, hermanos, que Jesucristo nos dio el ejemplo perfecto de la obediencia en todo. Él era libre de pecado. Absolutamente ningún pecado había en él. Sin embargo, él, para cumplir con toda justicia, como nos dicen las Escrituras, y siendo obediente a lo establecido por su Padre, él también entró en las aguas del bautismo. Y se dieron estos acontecimientos tan hermosos de esa paloma representando al Espíritu Santo. Entonces nos dice, nos explica en la traducción lo mismo básicamente que nos dice en las Escrituras. Aquí no tenemos tanta diferencia entre uno y otro versículo. Vamos a ver. En el 31, por ejemplo, nos dice: y dio Juan testimonio diciendo, cuando fue bautizado por mí, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él, como nos dice también en las Escrituras de la Biblia. Entonces, continuando con el relato, tenemos que dice, al siguiente día, en el 35, al siguiente día otra vez estaba Juan y con él 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Una pregunta también para meditar mucho, hermanos, y para pensar. ¿Qué buscamos? ¿Por qué nosotros vamos hacia nuestro Salvador? Porque al tener esa respuesta, al reconocer nuestra dependencia hacia Él, al reconocer el amor que Él tiene por nosotros, la importancia de la guía que Él nos da, hacia dónde vamos cuando aceptamos su invitación de seguirlo, es un soporte esencial para que nosotros perseveremos hasta el fin. Y nos dice, Jesucristo le preguntó a esos discípulos, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que interpretado quiere decir maestro, ¿dónde moras? Y él les dijo, venid y ver. Entonces fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día. Vemos allí una gran enseñanza, hermanos, porque Jesucristo no les dijo a ellos, cuando ellos le preguntaron, ¿dónde moras? Él no les dijo, pues, moro en tal casa, en tal lugar, en tal pueblo. Cuando queráis podéis ir a visitarme. Él les hizo una invitación. Él les dijo que lo siguieran. Él les dijo venir y ver, como nos dice a nosotros. Él más que indicarnos hacia dónde tenemos que ir, Él nos invita a ir con Él de la mano. Y es la misma manera en la que nosotros debemos invitar a las personas cuando estamos tratando de enseñarles el Evangelio. No es solamente darles indicaciones, es ayudarlos, es llevarlos con nosotros, es invitarlos a ir y a ver, no limitarnos únicamente a darles un relato. Entonces nos dice, les dijo venir y ver. Entonces fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y que habían seguido a Jesús. Aquel halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que interpretado es Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, el hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas,
que quiere decir piedra. Tenemos en la traducción de José Smith también ese versículo, que es el 42, y en la traducción de José Smith nos dice lo siguiente: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir vidente, o sea, piedra. Y eran pescadores, y dejándolo todo al instante, siguieron a Jesús. Tenemos allí algo muy importante y un gran significado en ese nombre que le dio el Salvador a Pedro, ese nombre de Cefas, a Simón Pedro. Y nos dice: Cristo le dijo a Simón que se le llamaría Cefas o Pedro, queriendo decir una piedra. Destinado a ocupar el puesto de presidente de la Iglesia de Jesucristo y a ejercer las llaves del reino en su plenitud, Pedro iba a ser un profeta, un vidente y un revelador, de lo cual nos habla un poco en Doctrinas y Convenios 81.2. Anunciado este llamamiento posterior, el Señor aquí confiere un nuevo nombre al principal discípulo, el nombre de Cefas, que significa vidente o piedra. Tenemos aquí información un poquito más específica. Mayor significado se añadiría a esta designación cuando, al prometerle las llaves del reino, nuestro Señor le diría a Pedro que las puertas del infierno no prevalecerían contra la roca de revelación, o en otras palabras, contra el oficio del vidente. Eso lo tenemos un poquito más adelante en Mateo 16:18. Y esta es una explicación de McConkie. Tenemos entonces que, continuando, nos dice lo siguiente: al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Y le dijo Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe: ven y ve. Le hizo la misma invitación que le hizo el Salvador a ellos, lo que hemos mencionado antes, para enseñar el Evangelio: venir y ver. Jesús vio a Natanael que se le acercaba y le dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Y Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Eso sorprendió mucho a Natanael, porque Jesucristo no estaba por allí cuando él tuvo una experiencia, por lo que nos dice allí, una experiencia especial debajo de la higuera. Entonces él le dijo, Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿crees que te dije que te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Este versículo es realmente hermoso. Y tenemos que Natanael, por lo que nos dicen allí, tuvo alguna experiencia, y para él fue una gran sorpresa cuando el Salvador le mencionó esas palabras. Aquí, Cristo ejerce sus poderes de vidente, basándose en el relato fragmentario preservado en las Escrituras. Es evidente que Natanael había vivido una experiencia espiritual inusual mientras oraba en ese lugar, debajo de la higuera. Él meditaba o adoraba debajo de la higuera. El Señor y dador de todas las cosas espirituales, aunque ausente físicamente, había estado presente junto a Natanael en espíritu.
Y el israelita, sin engaño, viendo esta manifestación del poder del vidente, fue impulsado a aceptar a Jesús como el Mesías. Pero fíjense que Jesús le mencionó, te sorprendes de lo que te estoy diciendo, de lo que ocurrió debajo de la higuera. Pues cosas mucho más grandes están por venir. Entonces, en este relato, hermanos, como hemos mencionado al principio de la clase, tenemos lecciones muy importantes. Quería, como les mencioné al principio, terminar con el relato para luego captar algunas de esas cosas de allí. Y tenemos que, habíamos mencionado al principio que hablábamos acerca de lo que era la vida preterrenal del Salvador. Y mencionábamos que Él creó el mundo, que Él creó todas las cosas, obedeciendo a su Padre. Muchas veces, hermanos, es difícil y quizás muchas personas nos miran un poco extraño cuando decimos que tuvimos una existencia preterrenal antes de estar aquí en la tierra. Y me gusta mucho un ejemplo que leí en un mensaje del presidente Joseph Fielding Smith, si no me equivoco, que nos da un ejemplo que en verdad es muy ilustrativo, porque él nos dice, se nos hace muy difícil pensar que tuvimos una existencia preterrenal porque no recordamos absolutamente nada de eso. Sabemos que nos fue puesto un velo cuando pasamos a esta vida, a este estado que es el estado mortal. Y decimos, no puede haber existido el otro estado porque yo no recuerdo nada. Entonces él nos da un ejemplo muy ilustrativo que dice, estuvimos también en el vientre de nuestra madre. ¿Alguien se recuerda cuando estuvo en el vientre de nuestra madre, de su madre? No lo recordamos, ¿verdad? Nuestros primeros meses de infancia, primer año, segundo año. Algunos tienen una memoria un poco más aguda y tienen experiencias y recuerdan cosas de su más tierna infancia, pero no tan atrás. Entonces, podemos decir que como no recordamos esa parte de nuestra infancia, no tuvimos esos años de vida, no estuvimos dentro del vientre de nuestra madre, sabemos que sí estuvimos allí, aunque no los recordemos. Y así pasa con nuestra experiencia en nuestra vida premortal. Entonces, hay un mensaje muy hermoso que se llama Lo que sabemos sobre la vida preterrenal. Es importantísimo saber acerca de lo que fue el Salvador en su vida preterrenal, que nos habla de su divinidad. Recordemos que cuando estuvimos en las clases anteriores mencionamos que Él nació con su mismo estado de divinidad que tuvo antes de venir a la tierra con un cuerpo de carne y hueso. Pero evidentemente Él también aceptó con humildad que le fuera puesto el velo y Él fue creciendo en gracia y en estatura, tanto física como espiritual. Entonces, un mensaje que se llama Lo que sabemos sobre la vida terrenal, por Norman Gardner, nos habla acerca de lo importante que es esta etapa en nuestras vidas y que muchas veces algunos no creen, otros no le damos la importancia ni nos preocupamos un poquito por saber acerca de esto. Y él nos dice que a un joven que había decidido casarse, en lugar de servir en una misión, se le persuadió a que primero recibiera la bendición patriarcal. Durante la bendición vislumbró quién había sido en el mundo preterrenal. Vio lo valiente y convincente que había sido en persuadir a los demás a seguir a Cristo, al saber quién era en verdad. ¿Cómo podía rehusar servir en una misión? Ese es tan solo un ejemplo del modo en que el conocimiento de la vida preterrenal puede marcar la diferencia para nosotros. ¿Cómo éramos nosotros antes?
Sabemos, hermanos, que si estamos aquí es porque nosotros aceptamos el plan de salvación. Nosotros apoyamos y nos fuimos salvando de nuestro Padre Celestial y aceptamos como Salvador a Jesucristo. Todos y cada uno de nosotros de los que estamos aquí en la tierra con un cuerpo. Y eso es algo importante, hermanos. Muchas veces lo olvidamos cuando vemos personas que en su libre albedrío hacen cosas que no son muy buenas, algunas que son inclusive abominables. Y a veces pensamos, qué mal es esa persona, nada merece. Quizás es bueno, hermanos, que nosotros recordemos que esa persona tan equivocada, tan desviada, tan presurosa, como dicen las escrituras, de correr hacia la maldad, es también un hijo de Dios que no recuerda quién fue en su preexistencia. Muchas veces eso nos ayuda a ser más amorosos, eso nos ayuda a ver que todos tenemos un potencial divino, que todos hemos aceptado estas cosas maravillosas, estas verdades eternas, cuando estuvimos en nuestra existencia preterrenal. Y eso nos ayuda a movernos en amor, a ayudar a esas personas a que también busquen todos esos dones, todos esos talentos y todas esas cosas que las hacían especiales ante los ojos de nuestro Padre Celestial y que ahora no recuerdan que hacían. Muchas veces cuando se habla del infierno, siempre pensamos en llamas ardientes, ¿verdad?, que nos queman y nos torturan. Hasta se habla de algún que otro sartén, aunque suene gracioso, y de gente que se cocina. Realmente, hermanos, ese infierno, ese calor, esa destrucción y esa desesperación y ese crujir de dientes que nos hablan las escrituras, no es precisamente un fuego físico como nosotros pensamos. Es el fuego, ciertamente, pero el fuego de nuestra desesperación al darnos cuenta de quiénes realmente somos y lo que hemos llegado a ser cuando hemos sido probados. La diferencia en lo que éramos y lo que llegamos a ser es lo que puede constituir un infierno terrible en nuestras vidas. No sabemos exactamente cómo va a ser cuando pasemos el velo, hermanos. Cada uno, de acuerdo a lo que ha leído, a lo que siente en su corazón, lo ve quizás de una manera o de otra, basándonos también en las revelaciones que hemos recibido. En mi corazón yo pienso que cuando nosotros pasemos el velo, vamos a experimentar cosas que ni siquiera nos imaginamos. Y entre esas cosas vamos a tener de nuevo el conocimiento de quiénes éramos. Y también vamos a tener el conocimiento perfecto de quiénes llegamos a ser aquí en la tierra. Y como mencioné antes, vamos a hacer una comparación. Por eso nos dicen, hermanos, que este es el momento de esforzarnos. El Señor sabe que no vamos a ser perfectos ahora mismo, pero Él en su infinito amor y misericordia nos pide que nos esforcemos, que cerremos lo máximo que podamos esa brecha entre quienes éramos y quienes somos ahora, para que no vivamos ese infierno de desesperación y de horror al decir, ¿qué hice? ¿Cómo perdí todas mis bendiciones? De sentir esa vergüenza frente a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador, porque la vamos a sentir, como vamos a leer ahora seguidamente. Cuando les veamos, les vamos a reconocer, así como vamos a recordar todas las cosas de antes que no recordamos ahora y las de ahora. Y vamos a sentir muchas cosas en nuestro corazón. Entonces, Norman Gardner nos dice
Es sencillo responder a la pregunta, ¿qué edad tienes? Los cumpleaños indican la edad del cuerpo físico, no obstante, somos mucho mayores que eso. Cada uno de nosotros es un amado hijo o hija procreado como espíritu por padres celestiales y tiene una naturaleza y un destino divino. Antes de que se crearan nuestros cuerpos espirituales, cada uno existía como inteligencia, la cual no tuvo principio ni tendrá fin. Saber que somos seres eternos con padres celestiales nos cambia la vida, al ayudarnos a vernos a nosotros mismos y a nuestra vida desde una perspectiva verdaderamente eterna. Algunos de los hijos del Padre sobresalieron por causa de su fe seccional y buenas obras, y se les preordenó o se les dieron asignaciones para que sirvieran de manera específica en la tierra. Alma 13:3. El más grande entre aquellos que siguieron al Padre Celestial en aquel entonces fue su primer hijo nacido en el Espíritu, Jesús el Cristo o Jehová, como se lo conocía allí. El profeta José Smith explicó que mientras nos hallábamos en nuestro estado preterrenal, todos estuvimos presentes cuando Dios el Padre explicó su plan de salvación de sus hijos. Aprendimos que haría falta un Salvador para vencer los problemas que acarrearían las condiciones de la vida mortal. Nuestro Padre Celestial preguntó, ¿a quién enviaré para que sea el Salvador? Recordémoslo en las Escrituras. Jesucristo respondió, heme aquí y envíame. Podemos leer este hermoso relato en Abraham 3:27. Él fue el amado y el escogido del Padre desde el principio. Lo tenemos en Moisés 4:2. Recordemos, en la perla de gran precio. Y siempre estuvo destinado a desempeñar esa función de amado y escogido del Padre desde el principio. Tenemos que en la vida preterrenal obtuvimos el conocimiento del Evangelio, un testimonio y fe en el Salvador y su expiación. Y eso llegó a constituir una protección y una fortaleza importante en la guerra de los cielos. Quienes siguieron a Dios vencieron a Satanás y a los ángeles de éste por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio, como nos dice en Apocalipsis 12:11. Al aprender el Evangelio y obtener un testimonio aquí en la tierra, en realidad volvemos a aprender lo que alguna vez supimos y sentimos en nuestra vida terrenal. El saber que todas las personas de la tierra escogieron seguir al Salvador en la vida preterrenal nos cambia la vida porque nos ayuda conforme efectuamos la obra misionaria. No obstante, podemos tener la seguridad de que conocimos y amamos a nuestro Padre Celestial. El presidente Rata Benson prometió que nada nos sorprenderá más que al pasar al otro lado del velo, darnos cuenta de lo bien que conocemos a nuestro Padre y lo familiar que nos es su rostro. Me encantan estas palabras, hermanos, porque siento en mi corazón de que realmente eso va a ser así. El saber que nuestro Padre Celestial nos conocía y nos amaba, nos cambia la vida y hace que nuestras oraciones sean más personales y profundas. Evidentemente, hermanos, cuando reconocemos que nosotros no estamos conociendo a nuestro Padre Celestial, a nuestro Salvador, ahora que estamos aquí en la tierra, el saber que ya lo conocíamos, que ya éramos también sus hijos, que éramos todos especiales y amados por Él, nos lleva a tener una relación muy personal y muy cercana con Él. El presidente Boyka Packer nos ha enseñado que no hay forma de que la vida tenga sentido si no existe el conocimiento de la doctrina de una vida preterrenal.
Cuando llegamos a comprender la doctrina de la vida preterrenal, entonces las piezas se encajan y tienen sentido. Y nos podemos preguntar, hermanos, si en una noche de hogar podríamos ayudarnos con esta pregunta. ¿De qué manera nos ha bendecido comprender la vida preterrenal? Ese es un análisis que nos puede ayudar muchísimo. Hay distintos pasajes en las Escrituras acerca de ello, hermanos. Y aquí en este mensaje, al final nos aparecen muchas de las escrituras que nos hablan de la vida preterrenal. Por razones de tiempo no puedo comenzar a mencionarlas todas ahora, pero pueden buscar en línea el mensaje que les repito que se llama Lo que sabemos sobre la vida terrenal, por Norman W. Gardner. Y allí van a encontrar toda esta información, así como las reseñas de las escrituras. Entonces, es importantísimo todo esto acerca de la vida preterrenal, hermanos. Recordemos también que mencionábamos algo muy importante aquí también. Mencionamos que Jesucristo estaba en el principio con Dios, como acabábamos de mencionar, y que Jesucristo es la luz. Recordemos que todos nacemos con la luz de Cristo. Todas las personas que nacemos en el mundo nacemos con esa bendición en nuestros corazones. Y esa es la luz que nos permite vislumbrar la verdad. Por eso, cuando se está enseñando el Evangelio, eso era algo que a mí me confundía cuando no tenía este conocimiento y pensaba, pero ¿cómo dicen que luego me van a dar el don del Espíritu Santo? Pero al mismo tiempo me dicen que ruegue al Señor que me ayude a entender el Evangelio, que me ayude a tener un testimonio de la veracidad de lo que me están enseñando. Y si yo no tengo el don del Espíritu Santo, entonces ¿cómo es que yo reconozco la verdad y quiero bautizarme? Porque todos nacemos con la luz de Cristo. Y esa luz, si nosotros somos receptivos a ella y decidimos seguirle, nos indica el camino de la verdad. Mas cuando no lo hacemos, es como si se apagara en nuestros corazones y entonces nos alejamos. Tenemos que, mencionábamos también, que podemos obtener nuestro propio testimonio del Salvador y luego invitar a otras personas a venir y a ver. Vimos el testimonio y el relato de los discípulos del Salvador, ¿verdad? Que mencionamos en el capítulo 1 de Juan. Y de esa invitación que les dijo el Salvador, venir y ver. Explicamos que Él no les dio una dirección y les dijo, cuando puedan ir allí. Él los invitó a ir con Él y a darse cuenta por ellos mismos, venir y ver. Y esa es la manera como nosotros podemos ayudar a otras personas a venir a Cristo. Hay un mensaje muy hermoso del elder Neil Anderson que se llama Es un milagro. Y quiero emplearlo para esta parte, para profundizar un poco en esto que es tan importante también. Y nos dice, si ustedes no son misioneros de tiempo completo y no llevan una placa misional en la chaqueta, ahora es el momento de plasmar una en su corazón, como lo dijo Pablo, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Me encanta este mensaje, hermanos, y nos da información muy importante. Nos dice, si ustedes no son misioneros de tiempo completo y no llevan la placa en la chaqueta, que fue lo que mencionamos ahora, entonces nos dice, ex misioneros, busquen su antigua placa misional, no se la pongan, pero colóquenla donde puedan verla. El Señor los necesita ahora más que nunca para que sean instrumento en sus manos. Todos nosotros tenemos algo que aportar a este milagro. No solamente esos jóvenes tan simpáticos y tan buenos que son los misioneros y que llevan una plaquita, y las misioneras son los únicos encargados de llevar el Evangelio. Recordemos, hermanos, que cuando fue anunciado el nacimiento del Salvador, cuando se
el ángel apareció a los pastores, él no les dijo que se guardaran eso. Él no les dijo que eso era solamente para que ellos lo vieran, lo admiraran y lo guardaran en sus corazones. Él les dijo que esas buenas nuevas debían llevarlas a todos y a todo pueblo. Entonces, nuestro deseo de compartir el Evangelio nos lleva a todos a arrodillarnos, y así debe ser, pues necesitamos la ayuda del Señor. Nos dice, con la confusión y conmoción del mundo actual, no es de sorprenderse que menos personas asistan a los lugares de adoración. Aunque muchas personas quieran acercarse más a Dios y comprender mejor el propósito de la vida, tienen interrogantes sin responder. Eso lo sabemos. Cuando muchas veces queremos hablarle de la iglesia a otras personas del Evangelio, nos encontramos con muchas dudas, ¿verdad? Muchas preguntas que ellos tienen en su corazón. Y muchas más preguntas cuando les hablamos de cosas tan importantes y tan esenciales en el Evangelio, ¿verdad? Muchos tienen el corazón abierto a la verdad, pero como lo describió el profeta Amos, andan buscando la palabra de Jehová y no la hallan. Ustedes pueden ayudar a responder a esas interrogantes. En sus conversaciones cotidianas ustedes pueden añadir a la fe que ellos tienen en Cristo. El Salvador dijo, alzad pues vuestra luz para que brille ante el mundo. He aquí, yo soy la luz que debéis sostener en alto. Esa luz, hermanos, no la debemos sostener en alto únicamente cuando estamos aquí el domingo en la capilla, o cuando específicamente vamos a visitar a alguien para enseñarle del Evangelio. Esa luz tenemos que tenerla siempre levantada en nuestras vidas, siendo un ejemplo, como nos recomiendan aquí también en nuestra vida cotidiana. Hay muchas maneras en las que podemos ayudar a acrecentar la fe de otras personas, con pequeños actos, con pequeñas palabras, con pequeños relatos, con gestos de amor. Hay muchas maneras de compartir el Evangelio, que no es únicamente sentarnos con un libro y, por decir algo, obligar a esa persona a escuchar un montón de versículos. No solamente de esa manera, hay muchas otras en las que podemos mantener la luz del Salvador en alto. Les prometo que cuando oren para saber con quién hablar, les vendrán nombres y rostros a la mente, y se les darán las palabras que tendrán para decir justo en el momento en las que las necesiten. Porque muchos tenemos miedo, ¿verdad? Y decimos, oh, no, que si me hacen una pregunta, o si no sé qué decir. Y si de repente se me queda la mente en blanco, no se les va a quedar la mente en blanco, hermano. Siempre habrá algo que el Espíritu les indique a decir cuando se tiene esa disposición y ese amor de llevar el Evangelio. Se les presentarán oportunidades, la fe superará la duda y el Señor lo bendecirá con sus propios milagros. El Salvador nos enseñó la forma de compartir el Evangelio, y me gusta el relato de Andrés, quien preguntó, Rabí, ¿dónde moras? Recuerdan que lo acabamos de leer. Y Jesús podría haber contestado indicándole el lugar donde vivía, pero en vez de ello le dijo a Andrés y a los demás, venid y ved. Me gusta pensar que el Salvador estaba diciendo, venid y ved, no solo donde vivo, sino cómo vivo. Venid y ver quién soy, venid y sentid el Espíritu. No sabemos todo lo que ocurrió aquel día, pero sí sabemos que cuando Andrés encontró a su hermano Simón, le declaró, hemos hallado al Cristo. Con aquellos que muestran interés en nuestras conversaciones, podemos seguir el ejemplo de Salvador y extenderle la invitación de venir y ver. Algunos aceptarán nuestra invitación y otros no lo harán. Todos conocemos a alguien a quien se le han invitado varias veces antes de que aceptara la invitación de venir y ver. Pensemos también en aquellos que una vez estuvieron con nosotros, pero que ahora vemos raras veces.
Invitémoslos a volver y a ver una vez más. Necesitamos, hermanos, perseverar, necesitamos desarrollar mucha paciencia y amor hacia todas las personas para extenderle esta invitación. Respetamos la decisión y el tiempo de cada persona. El Señor dijo, escoja todo varón por sí mismo. La falta de interés de una persona, esto es bien importante, hermano, y quiero que lo escuchemos con atención. La falta de interés de una persona no tiene por qué disminuir nuestros lazos de amistad y amor. Es lamentable, pero hemos llegado a escuchar eso, ¿verdad? No quiero saber nada de la iglesia. Mira, no quiero saber más de esa persona y ya yo me aparto y que hagan lo que quieran y que se pierda. Sobre todo incluso podemos decir esas palabras y son muy crueles hacia nuestros propios seres queridos. Y decimos, da igual que le pase cualquier cosa, no importa, me aparto. Nos dice, ya sea que acepten o no la invitación que hagan a los demás de venir y ver, ustedes sentirán la aprobación del Señor y con esa aprobación obtendrán una medida mayor de fe para compartir sus creencias una y otra vez. Que esas respuestas negativas, hermanos, como nos dicen aquí, no disminuyan los lazos de amistad y de amor con las personas. Para los que usan internet y teléfonos celulares, hay nuevas maneras de invitar a los demás a venir y ver. Hagamos que el compartir nuestra fe en internet sea algo más común en nuestra vida cotidiana. El 10 ORG, Mormón ORG, Facebook y Twitter. Todos esos sitios nos brindan oportunidades de hacerlo. Recordemos, hermanos, también que el profeta nos ha puntualizado, y es lo que todos estamos tratando de hacer, retomar el verdadero nombre de la iglesia. Recordemos que muchos de los sitios han sido, ¿cómo decirlo? Han sido cambiados, han sido modificados su nombre para honrar el nombre verdadero de la iglesia, el nombre dado por el Salvador, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Así que tomemos eso en cuenta cuando busquemos información también en el internet. Para finalizar el mensaje dice, oren al Padre Celestial, esta es su sagrada obra. Él los guiará en lo que tengan que hacer. Él abrirá puertas, retirará barreras y les ayudará a superar obstáculos. El Señor declaró, la voz de amonestación irá a todo pueblo por boca de mis discípulos, y no habrá quien los detenga. Testifico que la voz del Señor irá hasta los extremos de la tierra, para que oigan todos los que quieran oír. Es un milagro, es un milagro. Este mensaje es realmente hermoso, hermanos, y les recomiendo que lo lean. Repito, se llama Es un milagro y es por el elder Neil Anderson. Pueden buscarlo y leerlo todo porque evidentemente aquí no hemos podido leerlo absolutamente todo. En las reseñas del Ven Sígueme del manual que estudiamos en nuestros hogares, nos dan también lecciones adicionales. Nos dice, Jesucristo nos da potestad de llegar a ser hijos e hijas de Dios. Y el Padre da testimonio de su Hijo, de lo cual hablamos antes. Esta parte de Jesucristo nos da potestad de llegar a ser hijos e hijas de Dios. Nos dice, aunque todos somos hijos e hijas de Dios, el Padre, procreado en el Espíritu, cuando pecamos nos alejamos o nos separamos de Él. Jesucristo nos ofrece la manera de regresar mediante su sacrificio expiatorio. Jesucristo es la manera en la que nosotros, hermanos, dentro de nuestros errores, dentro de todas estas dificultades que tenemos en la vida terrenal que tenemos, en esta mortalidad, en este tiempo de probación, Jesucristo es quien nos acompaña cuando aceptamos su invitación, quien nos guía y quien nos lleva de regreso a nuestro Padre Celestial. Pero hay algo muy importante que nosotros debemos entender, que no basta únicamente con
tener un conocimiento y únicamente con decir, sí, me sé el sermón del monte, me sé todo el capítulo X de la Biblia, he escuchado todos los mensajes. Esa información, más que ser únicamente escuchada, tiene que entrar y penetrar en nuestro corazón. Por eso nos dice el Señor, quien tenga oídos que escuche, quien tenga oídos que vea, porque es más que escuchar y ver, es que todo ello penetre en nosotros, forme parte de nuestras vidas, y es de esa manera como realmente estamos conociendo al Salvador, porque cuando solo hacemos un estudio superficial, cuando lo hacemos sin orar, cuando lo hacemos sin amor y simplemente nos convertimos en un erudito de memorización, nosotros no estamos realmente progresando y estamos, sin darnos cuenta, haciendo algo que no nos beneficia y que al contrario, más bien nos hace vulnerables, y es que no le creemos a Cristo, aunque creemos en Él, porque leemos sobre Él, porque venimos a la iglesia, pero no creemos que Él realmente pueda efectuar todos esos cambios y todas esas bendiciones en nuestras vidas. Hay un libro, hermanos, que me gustaría recomendarles, que me ha gustado mucho y que se llama precisamente así: Creámosle a Cristo. El autor se llama Stephen Robinson y me gustó mucho una reflexión que él menciona aquí y que dice lo siguiente. Con esto ya cerramos la clase. Nos dice: es posible que crean que la iglesia es verdadera, que Jesús es el Cristo y que José Smith fue un profeta de Dios, mientras que al mismo tiempo se niegan a aceptar la posibilidad de ser completamente perdonadas y con el tiempo exaltados en el reino de Dios. Tales personas creen en Cristo, pero no le creen a Cristo. El Señor dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Puedo hacerte puro, digno y celestial. Y ellas responden: no, no puedes. Y tal vez esa respuesta no la decimos directamente, no la aceptamos dentro de nosotros, pero nuestra actitud y nuestro estancamiento en nuestro progreso espiritual da esa respuesta: no le creemos a Cristo. El Evangelio actúa de esa forma solo en otras personas, pero no en mí. Pensamos muy en el fondo de nuestro corazón. No obstante, las buenas nuevas del Evangelio son buenas nuevas para mí. No porque prometen que otras personas mejores que yo se pueden salvar, sino porque prometen que yo puedo ser salvo, pese a todas mis limitaciones e imperfecciones. Mientras no acepte esa posibilidad, mientras no le crea a Cristo cuando dice que Él puede llevarme a su reino y colocarme en un trono, no habré aceptado completamente las buenas nuevas del Evangelio. Habré más bien aceptado al mensajero y rechazado su poderoso mensaje. La fe es el primer principio del Evangelio, pero tener fe no significa simplemente creer en sus declaraciones históricas. ¿Cree usted que la iglesia es verdadera y que José Smith fue un profeta y que el Evangelio ha sido restaurado en los últimos días? Muy bien, pero eso no es suficiente. El primer artículo de fe expresa claramente que debemos tener fe en el Señor Jesucristo. A menudo pensamos que tener fe en Cristo significa creer en su identidad como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Pero creer en la identidad de Jesús como el Cristo es apenas la mitad de este asunto. La otra mitad es creer en su capacidad, en su poder de purificar y salvar, de convertir en personas dignas a los indignos hijos e hijas de Dios. Esta
Este mensaje, hermanos, es muy profundo y es muy importante y necesitamos meditarlos en nuestras vidas y fortalecernos en nuestra fe y creerle a Cristo. Yo sé, hermanos, sin ninguna duda que esta es la iglesia verdadera, que estamos en el camino correcto. Sé sin ninguna duda que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios y es nuestro Salvador. Sé sin ninguna duda que moré con ellos en el cielo, como moraron cada uno de ustedes antes de venir a esta tierra. Y sé sin ninguna duda que aunque yo no lo recuerde, cuando pase el velo sí lo voy a recordar. Y realmente siento un gozo muy grande en mi corazón de pensar en ese momento en el que yo pueda reconocer a mi Padre Celestial, a mi Salvador. Quiero esforzarme en verdad por ser una mejor persona y sé que todos tenemos defectos. Yo tengo muchísimos y cada uno de nosotros tenemos múltiples debilidades. Pero recordemos un consejo que dimos en la clase pasada. Podemos ir conquistando esas debilidades y superándolas poco a poco, quizás una por una, pero ir progresando y sabiendo que esto no lo vamos a hacer solo. El Salvador está con nosotros. Aceptemos su invitación de venir y seguirle. Sé sin ninguna duda que todas estas cosas son verdaderas. Y todo esto lo dejo con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección en sus hogares, que se titula Preparad el camino del Señor. Vamos a estudiar los capítulos Mateo 3, Marcos 1 y Lucas 3. Que tengan, hermanos, una estupenda semana.